Alegres, felices y contentos de estar aquí como cada domingo. Nos advierte un día muy especial y es precisamente compartir con cada uno de ustedes en sus hogares, porque ya está en tu señal de cable el poder de la información. Y en el día de hoy pues tenemos un panel sumamente importante, interesante, que usted no podrá despegarse de su televisor. Hoy vamos a hablar sencillamente de la impunidad en la República Dominicana. Impunidad en la República Dominicana. Por esto hemos invitado al licenciado Huáscar Fernández, quien es magistrado procurador fiscal adjunto de San Francisco de Macorís. Nuestros buenos días y la bienvenida al licenciado Huáscar. Sí, buenos días, Wilson. Buenos días a los demás compañeros que integran el panel. Gracias por la invitación formulada. Y nada, estamos aquí para contestar todo cuanto este programa entienda con relación al tema a tratar sobre la impunidad en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros un catedrático, un amigo nuestro, un hermano, licenciado Léchido Paula, quien es presidente del Partido Humanista Dominicano. Nuestros buenos días y bienvenido, además catedrático de la Universidad Católica Nordestana. Además mi catequista también, ¿verdad? O en la pastoral, ¿dónde fue Léchido? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Me place, me enorgullece estar aquí con Huáscar, con Juan de la Cruz, con Luis Bienvenido Ten. O sea que de 4 hay 2 alumnos y un discípulo de la catequesis. Gracias por invitarme a este programa, El Poder de la Información, y pienso que será un programa interesante con estos jóvenes de mucha capacidad que compartiremos en esta mañana este tema. Nos acompaña el licenciado Juan de la Cruz, abogado, un hombre ligado también al quehacer comercial de San Francisco, que ha contribuido grandemente a su desarrollo. Buenos días y bienvenido. Buenos días a ustedes, los compañeros panelistas, Wilson, productor del programa, y al pueblo San Francisco de Macorís. Gracias por invitarnos. Nos acompaña un amigo y hermano, licenciado Luis Bienvenido Ten, quien es abogado y además mercadólogo. Nuestros buenos días y la bienvenida, Luis Bienvenido Ten. Bueno, gracias Wilson, el honor es mío de estar en tu programa y gracias por invitarme. Bien, entrando de inmediato en materia, vamos a aprovechar la presencia de nuestro catedrático universitario aquí con nosotros y le preguntamos al licenciado Léchido Paula, ¿qué es la impunidad? Bien, la impunidad es la acción, es el acto de liberar, de exonerar, de sanción, de amonestación, de pena, de castigo a alguien que ha cometido un acto ilícito, irregular, un acto, diríamos, fundamentalmente de corrupción, de deshonestidad. La impunidad la describe Capitán, la describe el pequeño Larousse y otros diccionarios de manera muy lacónica, muy sucinta, diciendo que es la falta de castigo. La impunidad va ligada a la liberación de una sanción, como decíamos ahorita, de una amonestación. Es la exoneración de una culpa, aún siendo culpable, porque de eso se trata. Es decir, ¿por qué se es impune? Cuando se habla de que a ti se te ha dado el favor de la impunidad, es porque tú has hecho algo que merece un castigo, una pena, una culpa, y se te exonera. Eso es la impunidad. Ahora, la impunidad, es importante avanzar un elemento, va de la mano con la complicidad, por ejemplo en este país, con la connivencia, con el privilegio, con el amiguismo, con el enllavismo, con el favoritismo, con la politiquería, con el cargo, el nivel del cargo, el nivel social y el clientelismo. A todos estos elementos va vinculado, tienen elementos de vinculación, la impunidad. Eso digamos de manera bien sucinta, ¿no? Licenciado Luis Bienvenido Ten, si desea algo que aportar a lo que es esa definición, pero también nos gustaría que usted pues nos exprese si es alto el índice de impunidad en la República Dominicana con relación a América Latina. Mira, lo primero es que ciertamente la impunidad
es un acto de encubrimiento por alguien que hizo algo que merece una reprimenda, un castigo, una prisión, etcétera. La impunidad nace en el derecho romano. La sociedad romana, que muchos de ustedes y nosotros conocemos, porque aún no habiendo estudiado derecho romano o historia del derecho romano, sabemos que la vida de Cristo transcurre dentro del Imperio Romano. Pues ya por ahí, todo lo que usted ha oído hablar de Cristo está relacionado al Imperio Romano. Pues bien, los romanos como sociedad organizan la forma en que una persona podía ser castigada por un hecho que cometiera. Digamos entonces que los romanos clasificaron los castigos, y a eso, esos castigos o esas prisiones era la punidad, o sea, los actos punibles, los actos que merecían prisión o castigo o renuncia o eliminarle un grado de honor que tuviera alguien en la sociedad. Entonces, cuando en nuestra sociedad o en la romana misma no se cumplía un castigo o una pena por un hecho, por ejemplo, un robo, un asesinato, un crimen, entonces era impune, o sea que no llegaba a la mano ni el castigo de la ley. O sea que cada vez que una persona está fuera del amparo del castigo de la ley por los hechos que el profesor mencionaba y otros tantos, entonces se le llama impunidad, porque queda impune o no queda al alcance de la mano de la ley. ¿Es alto el índice de impunidad en la República Dominicana con relación a América Latina o América? Ese es un dato que nadie puede darlo con certeza, porque no tenemos una herramienta que pueda medir eso. Al menos yo no la conozco. La gente parte de un criterio de percepción de lo que ven los medios. Sabemos que los medios están contaminados aquí, tanto los medios de comunicación social, político y religioso, muchas veces, porque cada quien parte de un interés particular. Yo te puedo decir como abogado que en nuestro país, en relación a otros países, pareciera que no es tan alto el índice de impunidad. No obstante, es alto. Y es alto en la capa, en una capa pequeña, pero de alto poder, de alta concentración de riqueza. O sea que cuando una persona tiene más poder, más riqueza, muchas veces se traduce eso en más impunidad por los actos que vemos a diario en la prensa, pero no tenemos una herramienta científica para medir eso, ciertamente. Muy bien. Licenciado Juan de la Cruz. Excúseme, aclarar que yo también ahora como que me he contaminado en lo que le he dicho. O sea, me he referido quizás al aspecto político y económico de la impunidad, pero la impunidad es un tema muy abierto, muy amplio. No solamente se hace impune quien en el ejercicio del poder público comete indelicadezas, o en el ejercicio del ejercicio económico, empresarial. Hay muchos, cada vez que alguien en sentido general no es castigado, reprimido, reprendado por una acción que unas veces puede estar prohibida por la ley y otras veces no. Hay muchos actos también de impunidad que no están registrados en la ley necesariamente, pero el abanico es muy amplio, porque el término impunidad es genérico, no solamente se da en el accionar público, político, religioso, etcétera, sino también en todos los ámbitos de la vida pública y privada de la persona. Por eso es tan complejo medir eso. Esa era precisamente una pregunta que dirigimos al licenciado Juan de la Cruz. ¿Dónde se manifiesta la impunidad? Si solamente la vida pública o la vida privada también existe los grados de impunidad, o si es mixto. Me parece que la impunidad está en ambos sectores a la vez. En un grado más elevado quizás en la vida pública que en la vida privada, porque el solo hecho de mencionar vida privada significa que usted no da tanta luz al público, al país, de sus cosas. Es un poco más reservado.
en el manejo de sus asuntos. Pero yo pienso que el problema de la impunidad, entre otras cosas, radica en la selectividad existente en los estamentos encargados de aplicar la pena a aquellos que delinquen en uno u otro renglón, en la selectividad de la aplicación, con el consiguiente problema de que la percepción en este caso es un tanto selectiva. Como es selectiva, no obstante una persona encargada de un departamento público, una administración, una cartera, cometa cualquier desliz, ahí entra la selectividad, porque es el compañero de mi partido y hay que cuidarse, y por lo menos ese expediente, aunque vino completo para amonestarlo, pero entonces tú sabes que ese don fulano, fundador de este partido, fulano es miembro ad vitam, o es el hijo de fulano tal, o el hijo del general, o un empresario de mucho prestigio que evadió unos impuestos. Entonces, ¿cuándo es selectivo? Cuando se entiende que por esa razón ese individuo no puede caer preso, y hasta se puede bajar un informe o una línea que tenga en cuenta que eso no quede ni siquiera digitado, ese expediente por completo. Y cuando no hay forma de sacarlo libre o de que no caiga preso, que no pague, por lo menos el proceso se detiene de manera selectiva, para que en el tiempo y por cansancio las cosas queden como que nada ha sucedido. Entonces, esa selectividad es que ha hecho de que la impunidad sea para quienes más pueden política o económicamente liberarse de ella, pero que sí caiga la pena sobre aquel que no tiene padrinos, ni en la esfera política, ni en la esfera social, ni en la esfera económica, para poder pagar los servicios de un agente, de un especialista que lo pueda defender, y a veces, en muchos casos, hasta sin actuar de manera incorrecta, el individuo paga la pena que quizá otro cometió. Eso se ve en muchos departamentos y se ve en bancos privados, se ha visto, no solamente en cuestión política, y no solamente podemos quedarnos en eso, en las empresas privadas que han quebrado, que no siempre el que está preso es el que cometió todo, quizá entró en la malversación, pero inducido por un individuo de más influencia, de más poder en la institución, que lo llevó a eso, pero aquel se salió, puso a firmar y el otro fue el que quedó preso. Eso se está viendo día a día. Entonces, esa selectividad en la escogencia de los expedientes en sectores públicos como en sectores privados, me refiero en empresas públicas como en empresas privadas, hace que mucha gente que anda por ahí, como quedó delinquido, es un delincuente. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que usted puede librarse de la justicia ordinaria por la impunidad, y por la razón que sea, se puede librar, pero ese individuo no se puede nunca liberar si ha cometido el hecho de la justicia de su propia conciencia y de la percepción que tiene la gente de él. Y donde quiera que vaya, aunque le rindan los honores y le tengan seguridad para que nada le pase, lo protejan, pero hay un pueblo que sabe, y un borracho lo va a la esquina que sabe que cometió un delito y se lo vocea borracho, ladrón, prostituta, evasor, se lo dicen. Entonces, aunque logren por esa impunidad, por la selectivización del individuo, esa percepción que la gente tiene, no te borra a ti de la mente de la gente de que ha delinquido. Y por eso yo digo que todo el que delinque, aunque nunca caiga preso por la justicia ordinaria, es un precio de su propia conciencia y nunca tendrá tranquilidad espiritual ni social, y nunca podrá ser un ente de consejo, y si está viendo este programa, lo apaga el televisor, porque se me están dando durísimo, y cuando se despierta de noche no consigue el sueño, porque el individuo sabe que ha cometido fechorías en cualquier tipo de actividad que se desempeñe, y entonces no tiene tranquilidad espiritual, hasta se convierte en una persona odiosa en su propia casa, su propia empresa, porque vive desesperado. Así que esa selectividad de el individuo que delinque, creo que ha hecho mucho daño a ese tema que estamos tratando
de la impunidad. Muy bien. Licenciado Huáscar Fernández, ¿existen en el país las suficientes y eficientes leyes para enfrentar la impunidad? Sí, antes, Wilson, de contestar tu pregunta, quiero hacer algunas puntualizaciones que plantearon los distinguidos panelistas, el profesor Eléxido Paula y el licenciado Luis Bienvenido. Ya definida lo que es la impunidad, sobre aquella acción que por omisión o quizá por conocimiento de causa muchas veces se evita no solamente la persecución de un hecho punible, sino la sanción efectiva al mismo. De modo que, viéndolo así y viendo sobre la base de lo que se plantea con relación a el índice que tiene la impunidad en la República Dominicana con relación a América Latina, por ejemplo, en el año 2000-2004, la UNESCO formuló unos datos estadísticos interesantes con relación a lo que es la impunidad. Y ella lo hace sobre la base de datos estadísticos extraídos como consecuencia, por ejemplo, de los hechos punibles que se realizan en contra, por ejemplo, de la libre expresión y difusión del pensamiento, es decir, sobre los delitos que se cometen en contra de periodistas. Ha establecido la UNESCO y también la Relatoría Especial de la ONU con relación a este tipo a los tipos de delitos y crímenes que vienen a censurar o vienen a aniquilar lo que es la persecución de esos hechos en contra de periodistas. El hecho de que en América Latina el 85% de los crímenes cometidos en ese sector, sobre ese sector, quedan impunes. Pero recientemente existió por ejemplo en el año 2006, existió una preocupación de la misma ONU con relación a esos tipos de delitos en contra de cercenar lo que son el derecho fundamental de la libre expresión y difusión del pensamiento, que se reúnen en este país, en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos y sobre la protección que tiene la carta de ese tratado relacionado con la libre expresión y difusión del pensamiento, como consecuencia del alto índice de impunidad que se manifiesta hacia la persecución de los hechos que se cometen contra los periodistas en el atentado de ese derecho fundamental de libre expresión. Ciertamente, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, el índice de impunidad es terrible. Pero tenemos que situar la impunidad en dos contextos. Primero, la impunidad, como afirmaban los compañeros de panel, sobre la base de lo que es la impunidad en el contexto del nivel del régimen que está imperando. De modo que nosotros veíamos anteriormente en un régimen neodictatorial, como en el caso de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, como los gobiernos nefastos y dictatoriales, en que la impunidad se manifestaba como consecuencia de cercenar la libre expresión y difusión del pensamiento. De modo que hay que situar la impunidad en contexto diferente. Con relación, por ejemplo, a la pregunta que tú me formulas con si existen o no leyes, evidentemente de que en este país existen leyes para todo. Aquí tenemos un ordenamiento jurídico completo, totalmente sustanciado con relación a lo que son la persecución de los hechos, cual que sea. De modo que, por ejemplo, a nosotros como servidores públicos, y quiero hacer una aclaración necesaria con relación a la exposición nuestra, de modo que no se vea, que parecería contradictorio, que quien habla en funciones de lo que usted me presentó como procurador adjunto de la Corte de Apelación, se paría un tanto contradictorio y para mí hasta me da de revés el aspecto de que, siendo un funcionario, hablar de impunidad cuando yo estoy ligado a evitar que eso suceda sería un tanto contradictorio. De modo que las expresiones y los planteamientos que esbozaremos en este panel tienen que ver con naturaleza eminentemente como ciudadano o como abogado.
no como funcionario público, para que no se malinterprete que cualquier planteamiento que nosotros formulemos con relación a ese tema a tratar, que es la impunidad. Con relación a las leyes, existen muchas leyes, muchas disposiciones. Toda ley que venga a sancionar un hecho, ya sea por cualquier razón que se cometa o cualquier hecho que se cometa, el no aplicar esa ley, evidentemente que se entra en la impunidad. De modo que hablar de que existen leyes, todas las leyes tienen una característica, y es que lo que pretende resguardar, tutelar, son derechos. De modo que si se tutela el derecho a sancionar a una persona y no se sanciona, evidentemente que se entra dentro de la impunidad. De modo que, siéndote genérico, existen muchas leyes para los servidores públicos, existen departamentos, por ejemplo el DPCA, que es un departamento que tiene que ver con el aspecto de la corrupción. El otro contexto, para reforzarte lo que te decía con relación a los regímenes, el otro contexto en que se debe situar hoy en día el problema de la impunidad descansa sobre la base ya no de lo que descansaba anteriormente, es decir, sobre la base del régimen de nepotismo, dictatorial, sino que más bien ya hoy podemos hablar de impunidad, pero ligado a sectores, por ejemplo, como el narcotráfico, ligado a sectores, por ejemplo, como el terrorismo, ligado a la corrupción oficial. De modo que hoy ya tenemos un modelo de impunidad diferente, distinto a lo que es el modelo del régimen dictatorial. A medida que un sistema, un Estado va recobrando lo que son las garantías y los derechos fundamentales y convirtiéndose en un Estado de derecho, con una democracia fortalecida, imperan otro tipo de mecanismos que hacen establecer ese grado de impunidad. Hoy ya hablamos de corrupción, lo decía, por ejemplo, el distinguido profesor Léxido Paula, ya hablamos de corrupción oficial, hablamos de narcotráfico, hablamos de terrorismo, o sea, de un crimen organizado que genera muchas veces impunidad en nuestro país. Bien, licenciado Léxido Paula, ¿qué nos argumenta en relación a las leyes y las estructuras que existen en el país para combatir la impunidad? Sí, mira, correctamente Huáscar Fernández ha dado en el clavo cuando plantea que toda ley, y le añado yo ahora, la propia Constitución, decreto, reglamento, resolución, que ataque un hecho ilícito, que propenda al castigo, a la pena de un hecho anormal, irregular, ilícito, un acto de corrupción, esa ley, constitución, decreto, resolución, reglamento, ataca la impunidad. Hizo facto, ataca la impunidad. Ahora, yo quiero aquí citar para ustedes, amigos y amigas televidentes, y quizá para fortalecer más el panel, un rosario de leyes, reglamentos y demás que tenemos en República Dominicana para atacar la corrupción. Y si es para atacar la corrupción, es precisamente para contrarrestar la impunidad. Por ejemplo, la Constitución Dominicana tiene un solo artículo que sanciona la corrupción. Aquellos que sustraen fondos públicos, el asunto del nepotismo, que los familiares, que los allegados, que sustraigan fondos públicos, pues serán sancionados y castigados por las leyes nacionales. Es el artículo 102 de la Constitución Dominicana. El decreto 322-97, que ya planteaba Huáscar, es el que crea el Departamento de Prevención contra la Corrupción, el PDPCA, que es donde estaba Lister, mi amigo Lister, que hoy es embajador en Guatemala. El decreto 120-01 crea la Comisión de Ética Pública, que es donde está hoy día, ¿quién? Vido Medina, un hombre honorable, hasta prueba en contraria, es uno de los funcionarios que uno no puede alegar, diríamos, deshonestidad, una persona pública y que tiene un perfil y un rostro aparentemente de un hombre éticamente limpio, ¿no? El decreto 149-98 crea las comisiones de ética pública,
Cuando yo estuve en la Secretaría de Estado de Trabajo, era parte de la Comisión de Ética Pública, pero en la Secretaría. Solo yo era miembro de la Secretaría, los demás eran de la sociedad civil, porque eso es lo que crea también uno de los considerando que la mayoría de cada una de las comisiones de ética pública deben ser personas ajenas a la propia institución. El decreto 121-01 crea las unidades de auditorías gubernamentales. Y usted sabe lo que es eso. Auditorías gubernamentales. Pero el decreto 387-01 crea el Consejo Asesor en materia de lucha anticorrupción de la Presidencia de la República. Oigan bien, todo lo que hay, todo el legajo que hay en el documento. Y cómo vamos a ver más adelante que prácticamente el 98% de esos documentos están engavetados. Pienso que Juan de la Cruz ahorita, y Luis Bienvenido, y ustedes, y Huáscar, me darán la razón. La ley número 130 de 1942 crea la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas, que es la que tiene que ver con el monitoreo, el seguimiento y el control de los fondos públicos, el patrimonio nacional. La ley 82, que obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado, jurado ilegalmente y legalizado ante un notario público de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio. Pero ustedes saben lo que pasa cada 4 años, que se monta el funcionario público en el cargo, el diputado, el senador, el síndico, el regidor, y todavía faltando 3 meses para cumplir los 4 años, aún no han declarado sus bienes, y muchas veces lo declaran de manera medalaganaria, antojadiza, caprichosa e interesada. Hay gente que no tiene nada y declara que tiene 5 millones de pesos para justificar al final de 4 años que sí, que la proyección de robo. la proyección, ¿verdad? La ley número 105, que somete a concurso para su adjudicación todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de 10,000 pesos. A concurso hay que someter cualquier obra que sobrepase los 10,000 pesos. ¿Y aquí qué se hace? El famoso grado a grado, el capricho, el privilegio, el amigo, el enllave. Ese es el que tiene la obra pública en este país, de arquitectura y de ingeniería. La ley número 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. ¿Cuántas comisiones? Eso para un riflazo nada más. Todas esas compras que se hacen, tanto interna como externamente. Aquí hay gente que le gusta importar, le encanta importar. ¿Y por qué? Y hay compañías de licitación, hay compañías que son preferidas del Estado y de los gobiernos de turno para llamar a la licitación, y son los que ganan los concursos normalmente. Ley número 41-08 de función pública, y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública. Esa era la ley, bueno, fue derogada la ley 1491 de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Y si ustedes ven el rosario de principios, que quizá tal vez lo puedo citar más adelante, los principios del funcionario público y del servidor público, ¿cuáles son? Es una catequesis, es una Biblia abierta, pero luego la aplicación, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta el funcionario público? ¿Y cómo se comporta el servidor público? No todos, pero yo creo que más del 50% desdice mucho del rosario de principios que plantea esta ley. Oiga bien dónde vamos. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de abril de 1998. Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia creó este código. La Convención Interamericana contra la Corrupción, que nosotros somos parte, signatario de esta convención, que creo que la mencionó Huáscar ahorita, del 29 de marzo de 1996, y que es propia de la OEA, Organización de Estados Americanos, y que se suscribió en Caracas, Venezuela, en el 96. Entonces, nosotros tenemos un legajo amplio. El Código Penal, aun con las andanzas de la antigüedad, ¿verdad que sí? Que todavía hay castigo ahí de centavos, de mota, de pesos, de chilatas, aun con infracciones fuertes, también es sancionador de actos ilícitos
Entonces, como ustedes ven, tenemos una caterva, un rosario, todo un legajo, un conjunto de leyes, normas, la propia Constitución, de reglamentos, de resolución, que atacan, por supuesto, la corrupción, y que eso va en bienestar de atacar la impunidad. Pero luego aquí, ¿qué está pasando? Hay una estructura montada, que es donde vamos al grano. Hay una estructura montada, hay un poder omnímodo que no permite que se airee, que no permite que se aplique, que se lleve a efecto, que se sancione, que se castigue al culpable de un hecho delictuoso. Se apaña el narcotráfico, se apaña el microtráfico. Usted no ve lo que está pasando con la Dirección Nacional de Control de Drogas, con los organismos encargados de perseguir el tráfico y consumo de drogas. Usted no ve qué está pasando en grandes estamentos, o más que estamentos, en personajes de la Policía Nacional, que cuando usted viene a ver quién está persiguiendo a quién, el delincuente al policía o el policía al delincuente, y quién fue que robó, y quién fue que atracó, y quién fue que asaltó, y quién fue que se metió a un banco, y quién fue que le llevó los $10,000 a un hermano mío, por ejemplo, los 4 vestidos de guardia y policía y ramiados de policía. Entonces, quién sabe si dos de ellos eran policías, o los 4 eran policías, o eran los 4 delincuentes, o mezclados. Entonces, casi en cada hecho aquí, sangriento, asesinato, homicidio, atraco, asalto, narcotráfico, microtráfico, venta de estupefacientes, aparece un agente. Entonces, ¿a quién nosotros? ¿Cuál es la protección? ¿Cuál es la seguridad ciudadana que tienen los dominicanos hoy día? Entonces, yo creo que el cuestionamiento es bastante profundo y bastante amplio.